Hola colegas, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hacer un par de aros de virola redonda con piedra calibrada de 3,75. Multiplicamos por pi, 3,14, y nos va a dar el largo de cinta que necesitamos para hacer nuestros tubos. En este caso no vamos a hacer virolas independientes, sino que las vamos a hacer desde un tubo. Una chapa de 0,40. Trazamos a lo largo el resultado de la cuenta, rectificamos lo mejor posible, siempre sacando con tijera todo lo que se pueda. Hacemos el corte largo de un lado, corto del otro, recosemos y nos vamos a ir a la combera para empezar a generar la tubería. Con punzones de diferentes medidas vamos a ir achicando. Siempre es mejor que el punzón sea más chico que la media tubería para no arriesgar dañar la combera. En el doblado recosemos reiteradas veces para cuidar nuestro material y el cierre definitivo lo hacemos sobre el tronco. Una vez cerrado y presentado correctamente, vamos a recoser el material para pasar a la trafila redonda. Lo único que vamos a buscar en los primeros pases, lubricando con vela, es lograr una buena presentación de las dos partes. La vamos a pasar sin soldar. Una vez que logramos esta presentación, recosemos previamente y soldamos la costura. Vamos a blanquear en sales ácidas. Hecho esto, sacamos cualquier detalle que haya quedado de la soldadura y recién ahora, previo recocido, vamos a ir a la trafila a buscar el diámetro de la piedra. Cortamos el final del tubo para ya poder medir el diámetro de la piedra. Ponerle vela es una buena manera también de cuidar la trafila. Corroboramos la medida. Lo ideal es que la cintura quede por la mitad del espesor del tubo. Rectificamos la primera punta. Corroboramos con la escuadra que esté a 90 grados. Y con el medidor interno del calibre lo pasamos a la punta del compás y lo trazamos en el tubo. Tranquilamente esto puede hacerse solamente con el calibre. Hacemos un caminito y luego cortamos para pasar a la segunda medida. Rectificamos las virolas. Y vamos a preparar un hilo de 1 milímetro. Sacamos punta bien paralelo a la esteca, nunca de punta el hilo sino acostado sobre la esteca, y vamos a la trafila. Afilamos firme, recosemos las dos virolas y el hilo que vamos a peinar despacito sobre el TAS, sin marcarlo. Con tijera, alicate, sierra, vamos a cortar dos tramitos que excedan el diámetro de la virola. Hacemos una marca con sierra justo en el centro, la cual vamos a repasar con lima triángulo matricera y terminar con una cola de ratón. La idea es que el hilo de 1 milímetro entre hasta la mitad. Cortamos los dos tramos, presentamos. Recuerden recoser las virolas antes de soldar para no arriesgar a que se abra la soldadura.
soldado volvemos a blanquear, cortamos los sobrantes. Es importante apoyarse bien en la esteca para que no hayan escapes. Como ven, bajamos el diámetro del hilo a la mitad. La idea es que dé un plano de 1 milímetro a lo ancho en el centro de la virola. Buscamos el centro con compás corroborando de los dos lados y con una fesa redonda o una mecha vamos a marcar un asiento para el hilo del perno del aro. Sacamos punta al perno, vamos a usar un solo hilo para el aro, para cada aro. En vez de levantar la soldadura con la brusela, la vamos a levantar con el hilo para ahorrar tiempo y temperatura. Blanqueamos nuevamente, quitamos todos los detalles con esmeril, siempre esmeriles finos, y con compás vamos a marcar la altura que ustedes deseen dejarle como galería, tanto por arriba como por debajo. Marcamos 3 puntos de unión de galería que pueden corroborarlos también con compás, que den 3 medidas, 3 espacios iguales. Con sierra 3/0 marcamos por dentro de las líneas hasta llegar a las marcas hechas con marcador. Una vez hecho esto, empezamos a calar en forma diagonal para llegar hacia un lado de la marca y hacia el otro de la marca. Vamos de a poco generando la galería. Tranquilamente puede resolverse también con fresas o ayudarse con alguna lima. Perforamos, limpiamos todo lo que podamos con sierra. Cuando enhebramos, limpiamos de un lado, damos vuelta el perno, limpiamos del otro. Este pase de sierra hay que repetirlo al menos 2 veces para lograr una limpieza lo mejor posible. Marcamos el largo del perno. Hay que asegurarse que queden los dos iguales. Son un par de gemelos directamente. Sacamos punta, suavecita, punta redonda, solo que no pinche. Y vamos a marcar la primer línea de fijación y la vamos a repasar con una lima triángulo matricera. Hacemos lo mismo con el otro aro y volvemos a marcar la segunda marca de seguridad. Con lima cola de ratón matricera las repasamos generando una media tubería. Esta doble marca es un sistema de seguridad para mariposas. En caso de que zafe de la primera, todavía le queda la segunda para escaparse. Preparamos la mariposa. Chapa de 0,20, 0,30. Marcamos el ancho que le vamos a dar al centro, la medida máxima de la mariposa. Siempre que podamos cortar con tijera, cortamos con tijera. Estamos reduciendo la merma. Rectificamos la marca. Una de las puntas a 90 grados. Le vamos a dar, en este caso 18 milímetros, pueden ser 20 o los que gusten, para darle el largo a la mariposa. Marcamos las dos juntas en la misma chapa. Teniendo esto, vamos a trazar la línea del centro de las dos partes siempre
para asegurarnos de que estamos bien escuadrados. Luego lo vamos a partir en 4 partes iguales. Corroboramos y con una plantilla vamos a marcar el centro de la primera mitad. Lo mismo con la segunda. Y con compás o calibre vamos a darle el ancho a la mariposa. El ancho tiene que ver con el ancho del perno, 1 milímetro. Jalamos el excedente. Bien afirmados en la esteca, porque es una chapa muy fina y si no está bien agarrada podrían romper muchas sierras. Rectificamos con una lima matricera, lomo de burro, cortamos por el centro y vamos a ochavar las puntas de cada mariposa. Lima matricera, lomo de burro, redondeamos las 2 puntas y marcamos el centro de la cruz del círculo, donde va a ser perforado por una mecha de 1 milímetro. Con el medil 360 corregimos ambos lados, recosemos y con un punzón un poco más chico que el diámetro que hayamos elegido para el centro de la mariposa, nos vamos a ir al tronco o alguna base de plomo. La idea es que sea un material que ceda. Vamos a embutir levemente el círculo de la mariposa. Para el lado que embutió vamos a doblar todas las patas. Con una sierra 3/0 hacemos un pase por el centro. Y una vez pasado, con lima triángulo matricera la repasamos y cola de ratón para terminar de redondear. Esta media tubería debería trabar exactamente con la media tubería del perno. Recosemos, blanqueamos y ya podemos doblar con una pinza rosario de punta chica bien fina todo lo que se pueda y ajustamos hasta donde sea necesario según el perno que estemos usando. Pasamos al engarce. Vamos a usar 3 fresas: fresa redonda, paragua y copa. Con un portapunta, portacalizal, vamos a agarrar sobre el perno para poder engarzar sin tener que agarrar con los dedos y arriesgarnos a tener un accidente. Pasamos fresa redonda hasta que la cintura de la piedra quepa y con la fresa paragua copiamos la cintura. Apretador, acomodamos la posición de la piedra asegurando que la tabla esté bien. Con la copa le hacemos un pequeño bisel para luego, con el lomo de algún buril anglet en lo posible, le hacemos un pase de lustre. Corregimos rayoncitos. Probamos el sistema y vamos a atar las 2 mariposas a un hilo de acero para poder pulirlas en forma independiente. Y los aros los volvemos a agarrar con el portapunta portacasual para poder cepillarlo, pulirlo de forma independiente. Y una vez que terminamos de pulir, vamos a armar el aro y para lavarlo lo volvemos a enhebrar en el mismo hilo que teníamos las mariposas.
Espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta, no duden en escribirme al canal. Y muchas gracias por mirar. Gracias. Chau, chau.